Bueno, pues como digo, vamos a empezar con la segunda clase referida a los sensores de visión y algoritmos, ¿vale? Por recapitular un poco, el martes pasado lo que hicimos fue explicar cuál es el objetivo de la visión por computador, que podemos resumir en que no es más que o no es menos que intentar resolver en un computador lo mismo que resolvería el sistema de visión humano, ¿vale? Y eso va más allá de la captura de una imagen, eh, al final el sistema de visión humano lo que pretende es pues, inferir profundidad, por ejemplo, es decir, la distancia a la que se encuentran los objetos, o reconocer objetos en una escena, etcétera, etcétera. Entonces, la visión por computador es todo eso, ¿vale? Todas las tareas referidas o que se tienen que llevar a cabo para terminar resolviendo esta tarea. Y bueno, dentro de lo que es la visión, pues obviamente una parte muy importante son el propio sensor, podríamos decir, de visión, que está formado, como vimos el otro día, por el objetivo y por la cámara. Y luego, bueno, pues nos dedicamos básicamente a describir un poco estos dos dispositivos, lo que es el objetivo, que lo que tiene inserto en un cilindro metálico, pues son un conjunto de lentes que normalmente llamamos óptica y que es la que se encarga de proyectar la luz externa en el sensor imagen, básicamente. Y luego la óptica, pues que tiene, lo que tiene es una electrónica y un sensor que permite, bueno, el sensor captura la intensidad lumínica que le llega a él y la electrónica de la cámara lo que hace es transferirlo a nuestro ordenador, básicamente. Vimos también bastantes características, bastantes propiedades de ambos dispositivos, como la distancia focal, el número F, hablamos sobre el tamaño del sensor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, todavía no vamos a dejar los sensores de visión y vamos a hablar hoy de una cuestión que es la formación de la imagen, ¿vale? Esto es una cuestión muy relevante en visión por computador y en robótica también es muy relevante, ¿vale? Porque es un elemento clave para la detección de profundidad. Cuando resolvemos un problema de obtención de información tridimensional a partir de imagen, necesitamos lo que es ver cuáles son las características geométricas que caracterizan a la proyección, ¿vale? Entonces, hoy, fundamentalmente, quizás veamos algo más, nos vamos a dedicar a esta parte de formación de la imagen. En concreto, ¿qué es la formación de la imagen o qué entendemos por formación de imagen? Pues es conocer cómo un objeto del mundo tridimensional se va a proyectar en la imagen 2D. Es un problema geométrico, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a intentar ver cómo geométricamente se proyecta un objeto tridimensional en el sensor de imagen. Eso es lo que vamos a intentar resolver. Bueno, para ello es necesario utilizar un modelo de cámara, se le llama modelo de cámara, pero en realidad es un modelo de lente más cámara, ¿vale? Es decir, aquí ahora mismo cámara es un concepto general, cámara como el dispositivo que captura la imagen, es decir, la que tiene el sensor y además la que integra la lente o la óptica. Bueno, entonces el modelo de cámara más utilizado es el que se denomina modelo pinhole, ¿vale? Este modelo pinhole modela la lente de la forma más simple posible, que es simplemente como un pequeño agujero. Estas eran las primeras cámaras que se fabricaron, eran de este tipo. No sé si habéis visto en alguna película bueno, como de principios de siglo y tal, hay algún fotograma, alguna imagen, ¿no? En la cual se ve cómo se hacían las fotografías, ¿no? Era una cámara que era cuadrada, bastante voluminosa, y lo que hacía el fotógrafo era quitar un tapón que estaba en la parte delantera de la cámara y la gente se tenía que quedar quieta un rato hasta que se capturaba la imagen,
¿vale? Pues eso es un sistema pinhole, ¿vale? Como digo, la lente simplemente es un pequeño agujero del tamaño de un alfiler. Matemáticamente es infinitesimal, ¿vale? Pero bueno, podríamos considerarlo, si fuera real, una cámara hecha con un pequeño alfiler. Bueno, con este tipo de lentes se producen varias características, y es que cada uno de los puntos del objeto en el espacio se proyecta en un punto del plano imagen. En cierta forma, nada más que puede entrar, por eso es un tamaño de agujero infinitesimal, un rayo de luz. Ese sería el objetivo. En la realidad no puede ser nunca así, ¿vale? Pero matemáticamente podemos considerar que lo que se proyecta, lo que entra en la cámara desde cada punto es un rayo de luz. Con este modelo, todos los puntos de los objetos se encuentran enfocados, es decir, da igual a la distancia focal a la que se encuentre, a la distancia a la que se encuentra el sensor de la lente. Todos los objetos se encuentran enfocados en el plano imagen. Y la transformación que sufren los objetos 3D en el plano 2D es lo que se conoce con el nombre de transformación proyectiva. Bueno, ahora os voy a mostrar una transparencia en la que vamos a ver con más detalle exactamente cuál es el funcionamiento. Bueno, aquí tenéis un esquema del modelo pinhole, ¿vale? Esta flecha que os he puesto aquí arriba sería el objeto 3D. Ese es el plano imagen, es decir, en donde se encuentra el sensor de intensidad lumínica, el CCD o el sensor CMOS. También se le denomina plano proyectivo, ¿vale? Os recuerdo que la proyección es de tipo proyectiva, lo que acabamos de ver. Y esa es la lente. Y aquí, como veis, en esta... Vamos a ver hoy qué tal se me da lo de la tableta. No sé dónde estoy. ¿Vale? Ahí tenéis el pequeño agujerillo que modela o que representa la lente pinhole. Entonces, como digo, por cada punto, en este caso puesto este extremo, entra un rayo de luz que se va a proyectar en un punto del plano imagen o plano proyectivo, ¿vale? Por tanto, eso que veis ahí, fijaros que este punto se proyecta mediante esta línea, ¿vale? Paralela. Entonces, esta imagen es lo que se llama, es una imagen 2D del objeto 3D, ¿vale? Con este modelo de cámara. A esta distancia, en este caso, esta distancia es la distancia focal. Como digo, da igual a la distancia que nos encontremos, porque al ser nada más que un rayo de luz lo que pasa a través del agujerillo de la lente, pues da igual en donde nos pongamos, que si la distancia mayor es más grande, pues lo que vemos es este objeto más grande, simplemente. Y si la distancia focal es más pequeña, pues veremos este objeto más pequeño. Al eje que es normal a la lente y al plano imagen es lo que se denomina eje óptico, y al corte del eje óptico con el plano imagen o plano proyectivo es lo que se denomina punto principal, ¿vale? Un poco porque tengáis también alguna referencia de nombres relacionados con este modelo de cámara. Bueno, esto básicamente es la misma imagen de antes, ¿vale? Un poco más esquematizada. Y en este caso tenemos lo mismo, el objeto 3D, que os lo representa con esta flecha, que va a tener unas coordenadas. Vuelvo a repetiros que el problema de formación de la imagen, el objetivo, es el de ver cómo se proyecta un punto 3D en el plano imagen, ¿de acuerdo? Por tanto, es lo que vamos a estudiar ahora. El objeto tiene unas coordenadas X y Z que pertenecen a R3, ¿vale? Es decir, son el espacio tridimensional cartesiano. Las unidades son metros, en principio, el sistema internacional, y suponemos que están referenciadas o que este sistema de referencia está con respecto a lo que se denomina el sistema de referencia de la cámara, que luego os comentaré. Por otro lado, tenemos el punto proyectado, que se encuentra aquí, o el objeto proyectado, donde el extremo, el punto asociado a este X y Z, va a tener unas coordenadas menos UC, ¿vale? Que son las coordenadas, como veis aquí, de la proyección perspectiva, igualmente en metros,
del objeto, lo mismo en el sistema de referencia de la cámara, ¿vale? Y por último, el sistema de referencia normalmente se representa de esta manera, ¿vale? En visión, en lo que es formación de imagen, el sistema de referencia es el eje X hacia abajo, el origen está en el centro óptico, el eje X hacia abajo, el eje Y hacia la izquierda, y el eje Z es el que sale, el que define la dirección del eje óptico, ¿vale? Este es el punto principal, perdón, he dicho eje. El punto principal es el origen del sistema de referencia, ¿vale? Eso. Bueno, este vector, ¿vale? Si lo trasladamos a la parte delantera de la cámara, es decir, si este vector lo ponemos, le cambiamos el sentido, lo ponemos a una distancia f de la lente, las coordenadas van a ser en este caso UC, VC. En realidad, bueno, aquí las unidades, el signo da un poco igual, ¿vale? Podría ser menos X, menos Y, menos Z, menos UC, menos VC, pero creo que queda más claro de esta manera. Por tanto, este mismo vector lo podemos poner por delante de la lente a una distancia f y en ese caso las coordenadas cambian de signo simplemente, ¿vale? Entonces, por semejanza de triángulos, fijaros que tenemos por un lado este triángulo que estoy pintando aquí, ¿vale? Y, a ver un momentito. Este otro triángulo, a ver si me encuentro aquí, que estoy pintando ahora en verde, que representa o que está delimitado por el vector este que nos hemos traído hacia adelante en la óptica. Bueno, pues estos dos triángulos, el rojo y el verde, son triángulos semejantes, ¿vale? Entonces, pues, simplemente por semejanza de triángulos tenemos que esta distancia dividida por esta distancia, esto es z, esta es la coordenada z, os recuerdo que este es el eje z, ¿vale? Entonces, f dividido por z es igual, como digo, por semejanza de triángulo, a UC dividido por la coordenada X y a su vez es igual a VC, es decir, a la coordenada Y del objeto proyectado dividido por la coordenada Y del objeto 13. ¿Vale? Esto, como digo, es simplemente por semejanza de triángulo, una propiedad fundamental, ¿no? de los triángulos semejantes. A su vez, esta expresión que relaciona, fijaros, aquí lo que se relacionan son las coordenadas X y Z del objeto 3D con las coordenadas X, Y, UC, VC del objeto en el plano imagen y con la distancia focal, ¿vale? Estas expresiones se pueden, a su vez, o nos permiten determinar la coordenada UC del objeto proyectado, que a partir de las coordenadas X y Z, entonces UC es F, simplemente despejando X dividido por Z, y VC es igual a F y dividido por Z, ¿vale? Fijaros que el plano proyectivo es un plano, por lo tanto no tiene coordenada Z en el plano proyectivo, ¿de acuerdo? No podemos nunca determinar, no existe esa coordenada Z, ¿vale? Eso lleva a que nunca vamos a poder determinar a partir de una imagen la coordenada Z, es decir, a la distancia a la que se encuentra, ¿vale? Básicamente, fijaros que si yo en vez de este objeto, este X y Z, tuviera otro objeto más alejado, aquí, este objeto, su proyección en el plano imagen sería exactamente la misma que la anterior, ¿vale? Entonces, como digo, no vamos a poder determinar a la distancia a la que se encuentra el objeto que se ha proyectado, ¿vale? Nunca. Bueno, vuelvo al desarrollo.
Entonces, como digo, las coordenadas en el plano imagen, X e Y, se relacionan con la distancia focal y con las coordenadas X, Y, Z del objeto 3D. Esto se puede a su vez representar mediante coordenadas homogéneas, ¿vale? Sé que algunos de vosotros, sobre los que no habéis estudiado o no habéis tenido la asignatura de automatización DOSI en la parte de robótica, no habéis visto lo que son las coordenadas homogéneas. Es muy sencillo, simplemente os lo explico muy brevemente aquí para quienes no lo sepáis. Unas coordenadas cartesianas, un punto P, se representan pues, en R2, ¿no? Como X, Y, ¿vale? Esto es, como digo, en R2. Bueno, pues estas mismas coordenadas cartesianas expresadas en coordenadas homogéneas se representan como una tripleta en vez de 2 valores, 3 valores, donde el primero es lambda X, el segundo es lambda Y y el tercero es lambda. ¿De acuerdo? Entonces, XY en coordenadas cartesianas se expresaría como lambda X, lambda Y, lambda. Por tanto, ¿cómo puedo yo pasar de coordenadas homogéneas a coordenadas cartesianas? Pues dividiendo la primera coordenada entre la última y la segunda entre la última, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, trabajamos en coordenadas cartesianas y ahora veréis por qué. Y trabajando en coordenadas cartesianas vamos a llamar V'S, ¿vale? Donde U', fijaros que es exactamente aquí lo mismo, aquí le he llamado lambda y aquí se llama S. U' es UC por S, V' es VC por S y la tercera es S, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿esto qué va a ser igual? Pues simplemente lo que tenemos que poner es de forma matricial esta matriz, esta representación que ponemos. Fijaros que esto es F por X. Esto es una matriz de 3 filas por 4 columnas. Y esta es una matriz de 4 filas por una columna. Por lo tanto, el resultado va a ser una matriz de 3 por 1, que en este caso sería F por X, F por Y, perdón, aquí hay una rata, ¿vale? Lo corregiré. No, perdón, está bien. Z, Z y por último 1, ¿vale? Perdón, y Z, ¿vale? A ver, os lo escribo aquí. Sería Fx, Fi, Z, ¿vale? Entonces, U', que es UC por S, dividido a su vez por S, porque para conseguir la coordenada cartesiana, vaya, su conexión de internet es inestable. ¿Me estáis escuchando bien? ¿Me oís? Sí. Vale, vale. Bueno, como digo, al final simplemente esto sería de este lado S UC, joder. Perdonad, pero esta de las tabletas es horroroso, ¿eh? Esto es SUC, S, VC y S. Por lo tanto, como hemos dicho, UC, SUC dividido por S, es decir, UC es FX dividido por Z, que es lo que tenemos aquí. Y lo mismo con lo anterior, ¿vale? Voy a borrar esto. Santiago, una pregunta. Dime. ¿El vector columna no le sobraría el 1 o a la matriz? Es que si no, ¿no?
4 elementos. No, porque para multiplicar, esto es 3 filas por 4 columnas y esto es 4 por 1. Si fuera de 3 por 1 no podría multiplicarlo. ¿Vale? Aquí hay... Vale. No me había dado cuenta. Sí. hay que ponerlo para poder multiplicar las matrices simplemente, pero se pone todo a 0, de tal manera que es 0. ¿Vale? Es decir, el 0, el 1 se multiplica siempre por 0. Es simplemente un truco matemático para poder hacer la multiplicación de las dos matrices. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues entonces continúo. Espero que más o menos, ya os digo, esto de la tableta es... No hay manera de que yo le coja el truco a escribir aquí. Espero que más o menos me podáis seguir. Bueno, continúo. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que lo normal es que nosotros queramos trabajar en el sistema de referencia del mundo, no en el sistema de referencia de la cámara, ¿vale? Entonces, para hacer un cambio de sistema de referencia, no vamos a entrar mucho en describir más allá. Lo que tenemos que hacer es, como sabéis, si yo tengo un sistema de referencia 1, ¿vale? Esto es un primer sistema de referencia. Y aquí tengo otro sistema de referencia, ¿vale? Con su X y Z correspondiente. Para pasar de este sistema de referencia a este otro sistema de referencia, lo que tengo que hacer es girar y desplazarlo, ¿de acuerdo? No, como digo, no voy a entrar mucho más allá porque sería meternos en camisa de 11 varas, ¿vale? Pero básicamente consiste en acercar este sistema de referencia a este, y esa es esta traslación, y luego girarlo en torno a los ejes para que sean coincidentes, ¿vale? Eso es una transformación de sistema de referencia. Y eso se hace mediante una matriz de 4 filas por 4 columnas, que es una matriz de transformación homogénea, ¿vale? Eso ya os digo, los que hayáis estudiado automatización 2 lo habréis visto, y en cualquier caso también en el campus virtual os dejé unos apuntes que si queréis podéis echarlos un vistazo. En el tema 1 creo recordar que os dejé unos apuntes de transformaciones matemáticas, ¿vale? De todos modos no es muy relevante ahora, ¿vale? No os preocupéis mucho por este detalle, ¿vale? Esto lo que hace es que si yo multiplico X y Z 1 por RT, lo que voy a hacer es convertir mis coordenadas que están definidas en este sistema de referencia en otro sistema de referencia, que es el sistema de referencia del mundo, ¿vale? Por tanto, esta X y Z, como digo, lo transformo multiplicándolo por esta matriz. De esta manera, tenemos una relación que entre unas coordenadas en el sistema de referencia del mundo, que es esto, y las coordenadas en el sistema de referencia de la proyección en el sistema de referencia de la cámara. Bueno, hay un detalle, claro, y es que en todo esto que estamos haciendo, estamos suponiendo que en la anterior ecuación todo es continuo, pero esto no es así. Hemos visto que una imagen se encuentra pixelizada, y entonces tenemos que tener en cuenta esta pixelización, ¿vale? Para ello nos fijamos en este detalle. Este sería el plano imagen, ¿vale? Visto ya como plano, visto de frente. Esto es como si lo estuviéramos viendo, fijaros aquí, cómo son los ejes, ¿vale? X hacia abajo, Y, ¿vale? Y el Z hacia la izquierda. Pues en esta segunda imagen el Z viene hacia nosotros, y X hacia abajo, Y hacia la derecha, ¿vale? Entonces, este XY que tenéis aquí es el sistema de referencia de la cámara, y vamos a hacer un cambio de referencia a el plano imagen, sistema de referencia al plano imagen, y ahora la unidad no va a ser el metro como anteriormente veríamos, sino que vamos a representarlo en píxel, porque a mí lo que me interesa es decir, oye, pues las coordenadas X y Z del mundo se van a proyectar en el píxel UV de mi cámara. No me interesa decir las coordenadas del mundo X y Z
se van a proyectar en la distancia no sé cuántos centímetros, no sé qué milímetros, centímetros en X, centímetros en Y, del sistema de referencia de la cámara, sino que a mí me interesa luego especificar exactamente el píxel que se encuentra. En las imágenes siempre se parte, este es el 0, 0, ¿vale? Y entonces este que es este sería el píxel 1, 1, el 2, 1, 3, 1, 4, 1, etc. Es decir, se empieza a numerar desde la parte superior izquierda, ¿vale? No desde abajo. Entonces este es el 1, 1, como he dicho antes, 2, 1, etc. Bueno, nuestras coordenadas UC-VC eran este punto de aquí, ¿vale? Estaban, hemos dicho, especificadas en un sistema de referencia a la cámara, es decir, mediante este vector, ¿vale? Ahora queremos expresarla como UV, ¿vale? Donde UV, vuelvo a repetir, son las coordenadas ahora, van a ser las coordenadas en el sistema de referencia de la imagen en píxeles. Y por otro lado, conocemos, y esto es un parámetro que tenemos que conocer, X0 y 0, que son las coordenadas del centro óptico. Centro óptico es el corte o la intersección del eje óptico con el plano imagen. Entonces son las coordenadas de ese centro óptico con respecto al sistema de referencia de la imagen, ¿vale? Le llamamos X0 e Y0. Y esto también está en píxeles, ¿vale? Es decir, eso es decir que es conocer o saber que nuestro centro óptico se encuentra en el píxel, pues yo qué sé, el 200, 200, por decir algo, ¿vale? Entonces eso es un parámetro que a priori podríamos conocer. Simplemente por matemática vectorial, por cálculo vectorial, si yo sumo este vector y este vector me da UV, ¿vale? Por tanto, ese sistema de referencia es muy sencillo. ¿U qué es? U va a ser UC dividido por DX, donde DX es el tamaño en milímetros de cada píxel. Entonces, lo que estoy diciendo es, imaginaros, esto en realidad es una división entera con aproximación superior, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo tengo un píxel que se encuentra, perdón, una coordenada UC que es 0,75 milímetros. Y por otro lado, DX, vamos a suponer que es 0,5 milímetros. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que ¿A qué píxel se corresponde con estos 0,75 milímetros en este caso? Bueno, pues es la división superior, ese es el símbolo que se utiliza, es este de aquí, de 0,75 es la aproximación al entero más próximo, ¿vale? Por encima. Dividido entre 0,5, esto es 1,5, por lo tanto, se corresponde con el píxel 2, ¿de acuerdo? La aproximación superior de 1,5, el entero más próximo por encima es 2, ¿vale? Entonces, si se da esta circunstancia, pues estamos en el píxel 2, ¿vale? Entonces, el UC dividido por DX simplemente es la conversión de milímetros a píxel, más X0, ¿vale? Es la suma del vector, como hemos dicho, más X0 que está en píxeles. Por lo tanto, U ya son las coordenadas en píxeles del punto donde se ha proyectado el objeto en el plano imagen, ¿vale? ¿Sois capaces de seguirme todo? Sé que es un poco farragoso, aunque he intentado simplificar. ¿Me vais siguiendo más o menos? Bueno, Sí, sí. vale. Con respecto a V, exactamente igual, ¿vale? Es decir, no voy a entrar otra vez a explicar. V sería con la coordenada V, VC dividido por DI más I0, ¿vale?
Bueno, fijaros que UC y VC eran las coordenadas que nos salían en las ecuaciones anteriores, transformadas con U' y V', pero eran las que nos salían, ¿vale? Por tanto, podemos convertir, ¿vale? De U'V'S, que vuelvo a repetiros, UC, U' es S, UC y V' es S, VC, ¿vale? Pues podemos convertirlo mediante esta matriz. Esta expresión es exactamente la misma que esta, ¿vale? Simplemente de forma matricial. Sería U' por U' dividido por dx más x0, ¿vale? Más x0 por S, ¿vale? Y luego lo mismo, y por di por v' más i0 por s, ¿vale? Si hacemos esa multiplicación, tendría u' dividido por dx más sx0. Y aquí v' dividido por di más si0. Y aquí, a ver, que no me pierda, s, ¿vale? Entonces, si hacemos esto, tenemos exactamente igual que esto, ¿vale? Bueno, continúo. Por tanto, si tenemos esto, esto era lo mismo que teníamos anteriormente, ¿vale? Es la matriz anterior, y ahora sustituimos por esta matriz de aquí, ¿vale? Y con esto ya hemos terminado la transformación completa. Esto, fijaros que sería x y z1, que eran, repito, las coordenadas del objeto en el sistema de referencia de la cámara, que si la multiplico por esta matriz me dan las coordenadas del sistema del objeto en el sistema de referencia del mundo, que si la convierto con esta matriz o lo multiplico por esta matriz, lo que me da son las coordenadas de la proyección del objeto en el sistema de referencia de la cámara, que a su vez, si lo multiplico por esta matriz, lo que me está dando es las coordenadas proyectadas, pero ahora en el sistema de referencia de la imagen en píxeles, ¿vale? ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, es un poco farragoso, y más si os lo explico por mediante videoconferencia, pero bueno, espero que más o menos lo estéis siguiendo. Bueno, esta matriz se le denomina matriz de parámetros intrínsecos. Ahora veremos, en la siguiente transparencia ya definiremos exactamente qué son parámetros intrínsecos. Esta es la proyección perspectiva, que también es de parámetros intrínsecos. Y esta es la que se denomina matriz de parámetros extrínsecos. Muchas veces esta multiplicación de matrices es esta misma, ¿vale? Es esta matriz de aquí, se representa directamente multiplicando esto por esto, ¿vale? Lo que pasa es que es interesante que veamos cada una de las partes, ¿vale? Y esta matriz es una matriz de parámetros intrínsecos y esta es una matriz de parámetros extrínsecos. ¿Qué quiere decir parámetros intrínsecos? Pues los parámetros intrínsecos son los parámetros propios de la cámara, es decir, la distancia focal, que es un parámetro propio de la cámara, el tamaño en milímetros del píxel, que es un parámetro propio de la cámara, ¿vale? Tanto en X como en Y, y luego las coordenadas del centro óptico en el plano, en el sistema de referencia del plano imagen, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaros que esta matriz está formada solo por parámetros intrínsecos o parámetros propios de la cámara. Esta es una matriz de parámetros extrínsecos. ¿Por qué? Porque lo que me relaciona es un sistema de referencia de la cámara, ¿vale? El sistema de referencia de la cámara, que es el primer sistema de referencia del que hablamos, el que se encuentra en el centro óptico, con el sistema de referencia del mundo. Por lo tanto, no es una matriz que dependa solamente de la cámara, sino que depende también de cómo definamos nosotros el sistema de referencia en el mundo. De ahí que se le denominen parámetros extrínsecos, ¿vale? Bueno, pues esta relación, vuelvo a repetir, es la que nos proporciona
la relación entre un objeto en el mundo, que es ese de ahí, y su proyección en el plano de imagen. ¿Vale? Bueno, como digo, estas relaciones son fundamentales cuando nosotros queramos obtener información tridimensional a partir de imágenes, ¿vale? Como os he dicho, no voy a poder, desde el principio lo hemos visto, no voy a poder calcular la distancia a la que se encuentra un objeto con una sola cámara, pero sí voy a poder hacerlo si tengo dos cámaras, ¿vale? Y en ese caso, como os he comentado, pues es fundamental conocer estas matrices. Claro, y ahora está la cosa de cómo sé estas matrices, estos valores. Bueno, yo puedo tener una estimación de cuál es la distancia focal, pero la distancia focal veíamos el otro día que dependía también del tamaño del sensor. Es decir, que la distancia focal en realidad se especificaba con respecto a un tamaño de sensor full frame de 35 milímetros y que si yo tenía un sensor más pequeño, esa distancia focal cambiaba, o si tenía un sensor más grande, pues también cambiaba. Entonces, ¿cuál es realmente mi distancia focal? ¿Me puedo fiar yo de la que me dice el fabricante? No. ¿Cuál es el tamaño en milímetros de un píxel? No tengo ni idea. Me lo puede decir también el fabricante a partir del tamaño del sensor, pero ¿es realmente eso? ¿No? ¿Dónde se encuentra el centro óptico? El centro óptico depende mucho de lo bien calibrado o no bien calibrada que esté en la óptica, cómo se haya fabricado la lente. Entonces son todos parámetros que no conocemos a priori. Y R y T menos todavía, porque depende de cómo sea nuestro mundo, y el mundo es decisión del usuario, ¿vale? Es por eso por lo que es necesario hacer un procedimiento que se denomina calibración de cámara, ¿vale? En el que no vamos a entrar, ¿vale? No os voy a explicar cómo se hace calibración de cámara, existen software que la realizan, simplemente es interesante que sepáis qué resuelve este proceso de calibración. Bueno, y el proceso de calibración, ¿cuál es? Pues eso, consiste en la estimación de los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara, los que acabamos de ver, ¿vale? Normalmente se realizan dos pasos. Se determina una matriz de proyección M y a partir de M se calculan los parámetros intrínsecos y extrínsecos, teniendo en cuenta que M es K por P por T. Esa matriz, fijaros que esto es una matriz de 4×4, ¿vale? Y esta que veis aquí también es de 4×4, porque R es una matriz de 3×3, ¿vale? Y esto es de 3×1. Entonces, esta matriz M por M, esta matriz M es una matriz de 4×4, ¿vale? ¿Cómo calculo M? Bueno, pues lo que se hacen es utilizar normalmente patrones conocidos, aunque existen también métodos que no usan patrones conocidos, pero funcionan, son bastante más complejos y dan menos calidad en los resultados, en la determinación. Existen básicamente dos métodos importantes. Uno es el método de SAI, que utiliza un patrón de calibración 3D de este estilo, ¿vale? 3D quiere decir, es un cubo normalmente. En este caso es como un cubo cóncavo, con un vértice cóncavo, pero también puede ser convexo, ¿vale? Pero es un patrón 3D. El ángulo entre este plano y este plano es de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es capturar una imagen, determinar en mi imagen en dónde está cada uno de estos puntos y relacionarlos, ¿vale? Y el sistema referencial mundo normalmente es el que me marca este patrón, ¿vale? ¿De acuerdo? Ese sería el sistema de referencia del mundo. Hay otro método también muy utilizado que es el método de Zhang. No utiliza este patrón tridimensional, sino que utiliza un tablero de ajedrez, un plano, ¿vale? Y ese plano lo que se hacen es que se determinan bastantes imágenes de él, se toman bastantes imágenes de él. Se hace lo mismo, se determinan las esquinas y se hace una relación entre las coordenadas, como esto lo sabemos, cuánto mide este patrón, está a lo mejor yo lo he impreso en papel, ¿vale? O en un cartón pluma, lo que sea, y a lo mejor estos son, imaginaros, 1 centímetro, otro centímetro, 3, 4, 5, y utilizo este sistema de referencia. Sistema de referencia que aquí tenga, por ejemplo, la X
y la Z vaya hacia afuera. ¿Vale? Entonces, yo esto me lo sé sin problema, las coordenadas en el mundo. Me voy a mi imagen, determino en dónde están esos cruces y empiezo a relacionarlas. Y luego calculo esta M. El proceso de determinación de la M pues, se hace mediante algoritmos iterativos que determinan, hacen resolución de ecuaciones. Simplemente no os voy a comentar mucho. ¿Vale? Y a partir de esa M, como digo, se puede determinar ya todos los parámetros. ¿Vale? ¿Me habéis seguido hasta aquí? ¿Entendéis? ¿Tenéis alguna duda? Me parece a mí que hoy esto va más lento. ¿No qué? Vale. Digo, joder, como sé que no veis entendido, digo, la llevamos clara. Vale, vale. Bueno, venga. Voy a comenzar el siguiente apartado simplemente por plantearlo y ya el próximo martes seguimos, ¿vale? Y antes de irnos voy a comentar algo sobre el tema de las prácticas, ¿vale? Bueno, pues continuamos. Bueno, esta segunda parte, aquí terminaría un poco lo que os dejé el otro día. Os he subido esta mañana a primera hora la segunda parte. Os lo estoy dejando por separado. Cuando os tenga todo ya os lo uniré en un PDF, ¿vale? En un único PDF. Pero por ahora, para que no tengáis líos y repeticiones de unas y otras, pues lo estoy separando por separado. Estoy subiendo por separado, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión. Bueno, estaba pensando en que íbamos a llegar a otra parte. Bueno, apariencia de objetos y sombras. Bueno, esto sí, en los siguientes puntos los vamos a ver muy rápido. Apariencia, y no me hagáis caso, porque esto es de la primera parte todavía, ha sido un despiste mío. Apariencia de objetos y sombras. Bueno, en el anterior apartado pues hemos estado estudiando fundamentalmente cuál es la relación geométrica entre los objetos y sus imágenes, ¿vale? A ver, puede ser también interesante, aunque no lo vamos a hacer y realmente no es tan interesante como lo que acabamos de ver. Es interesante estudiar la relación que hay entre el objeto de una escena y su apariencia en la imagen, ¿vale? Y para ello lo único que hay que tener en cuenta es que esta, es decir, la apariencia viene dada por cómo se refleja la luz en la superficie del objeto y, por tanto, cómo llega la luz al sensor de imagen, ¿vale? Existen distintos tipos de superficies, como conocéis. Una superficie especular es una superficie a la cual le llega un rayo de luz y todo ese rayo de luz queda reflejado con un ángulo determinado. Bueno, el ángulo, si este es alfa, si llega con una incidencia alfa, rebota con ese mismo ángulo alfa, ¿vale? Eso sería una reflexión especular. Luego está una reflexión difusa o lambertiana, y esto se denomina lambertiano porque fue Lambert quien determinó la ley de difusión, ¿vale? Entonces esto simplemente es que si llega un objeto, una luz, con un rayo de luz a un objeto, esta se difunde en muchos ángulos, con muchos ángulos, es decir, la luz se refleja siguiendo todos estos sentidos, ¿vale? Los objetos opacos es lo que le ocurre, ¿vale? Sería el ejemplo clásico de una superficie puramente lambertiana, es un objeto opaco. Un reflector es distinto al especular, el reflector refleja en el mismo sentido, viene la luz y en el mismo sentido. Un objeto transparente es aquel que deja pasar el rayo de luz completamente, y un translúcido, la diferencia entre el transparente y el translúcido es que deja pasar la luz, pero no en un único ángulo, sino que lo deja pasar y difunde los rayos de luz, ¿vale? Como digo, no vamos a entrar en muchas más disquisiciones, simplemente que, bueno, la forma de representar la luz incidente a un objeto y su reflexión es mediante una función de reflectancia bidireccional, las siglas son BDRF, de su acrónimo, de sus siglas en inglés, de su denominación en inglés, y que se denota como R de phi in, theta in, perdón, aquí hay una errata, ¿vale? Es phi out, theta out, ¿vale?
Esto es out. Uy. Este por hacer corta pega, claro. Esto es out. Y lo mismo aquí, ¿vale? Que expresa, como digo, la fracción de energía recibida desde una orientación determinada que es reflejada en una dirección determinada. El phi in, theta in y phi out, theta out no es más que la longitud y la latitud o las coordenadas esféricas, ¿vale? Es decir, si llega en ese sentido la luz, pues esto sería phi in y esto sería el theta. Bueno, theta, ¿vale? Lo mismo en el caso del ángulo de salida, ¿vale? Existen, por supuesto, muchas versiones, muchas funciones que describen estas BDRF para, sobre todo, superficies especulares y difusas, ¿vale? O superficies lambertianas, como hemos hablado. Y la BDRF para cualquier objeto normalmente se define como una combinación de los dos. Es decir, la reflexión de la luz por parte de un objeto pues normalmente no es puramente especular o puramente difusa, sino que tiene parte de las dos y bueno, estas funciones normalmente se expresan como estas dos, como una suma, una combinación lineal de ambas contribuciones, ¿vale? Bueno, por último vamos a hablar de señales y muestreo también de forma muy somera, ¿vale? A ver, en la captura de imágenes hay dos tipos de muestreo, ¿vale? Entiendo que todos, cuando hablo de muestreo, sabéis a lo que me refiero. Es decir, la proyección de luz es continua, pero esa proyección de luz la vamos a muestrear, vamos a capturarla de forma discreta. Y existe, como digo, dos tipos de muestreo. El primero es un muestreo espacial. ¿Por qué? Porque la luz no la vamos a capturar. Actualmente no trabajamos con películas analógicas, sino trabajamos con sensores digitales y cada píxel captura parte de la luz, ¿vale? Entonces eso implica, por un lado, un muestreo espacial de la luz, ¿vale? Por ese número finito de píxeles. Y luego, por otro lado, porque aunque estamos hablando de imagen, en la mayoría de los casos vamos a trabajar con vídeo, que no es más que una sucesión a lo largo del tiempo de un número determinado de frames por segundo de capturas de imágenes, ¿vale? Entonces, esos frames por segundo, ¿vale? Los frames que me definen las imágenes que tomo en un segundo, pues me definen un muestreo temporal, ¿vale? En ambos casos se puede producir el efecto de aliasing. El efecto aliasing supongo que lo habréis estudiado cuando habéis hecho control digital. No sé si en la asignatura de control automático. Es un efecto que hay que tener en cuenta. Normalmente, pues lo que se hace es explicarlo con una función tipo seno. Si tenéis una función seno que queréis muestrear, el efecto de aliasing se produce si yo resulta que muestreo a una frecuencia tal que, leídos esos valores, me da una señal. Bueno, os lo el dibujo va a estar bastante chapucero, pero bueno. Me da lugar a una señal, un muestreo de una señal senoidal, igual que la anterior, pero de frecuencia distinta, ¿vale? Ese es el efecto aliasing. Entonces, yo, por ejemplo, quiero muestrar una señal de una frecuencia omega y resulta que por el muestreo, la frecuencia de muestreo que yo estoy teniendo una señal senoidal que es la mitad de frecuencia, ¿vale? Y es un problema, claro, porque estoy suponiendo que la frecuencia de esa señal pues no es la que realmente es, ¿vale? Los límites vienen dados
a la que tengo que muestrear es la frecuencia de Niki, o también, se conoce como frecuencia de Shannon. Es el límite inferior que me permite reconstruir una señal con éxito. Y este efecto de aliasing puede afectar en imágenes a los resultados de aplicación, a su vez, de operaciones que pueden expresarse como un producto de convolución, ¿vale? Como, por ejemplo, los filtros de imágenes. No vamos a hablar mucho más allá de eso. Pero, por ejemplo, un efecto de aliasing que seguro que vosotros habéis tenido alguna vez es cuando queréis hacer una fotografía de una pantalla de ordenador. La pantalla de ordenador tiene una frecuencia de refresco y unos determinados píxeles, y si vosotros cogéis y capturáis una imagen, pues empieza a aparecer un patrón raro y desconocido en vuestra imagen. Pues eso es un efecto de aliasing en vuestra captura, ¿vale? Normalmente, de todos modos, aunque puede aparecer, como digo, no es un efecto que debamos tener en exceso en cuenta, ¿vale? Porque normalmente las frames que vamos a utilizar son mucho mayores, lo que hacemos es irnos a valores muy altos, y las resoluciones pues también. Utilizamos resoluciones relativamente altas para la resolución del problema que queríamos, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco quiero entrar en mucho más detalle. Bueno, el próximo día continuaremos con las características de imágenes, que, como os digo, es la parte 2. Bueno, la posiblemente coger los PDF más cercanos ya al día de la clase, ¿vale? Porque si los actualizo lo haré sobre ese enlace que os he dejado, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos lo que es la clase, pero no... Esperar un segundo que os quiero comentar alguna cosilla.